Muy buenas tardes. Una vez más le damos la bienvenida a este estudio bíblico y estamos en Nuevo Testamento, los Evangelios, Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios y que ministre nuestros corazones y que traiga luz a nuestro entendimiento, nos dé luz a nuestro entendimiento para entonces poder atesorarlo en nuestro corazón y vivir agradecidos con Dios por todas sus bondades. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu consideración para con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, en este tiempo que vamos a dedicar para ser edificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre bendito. Amén. Gracias, Señor. El capítulo 21 de Lucas, del Evangelio de Lucas, tiene 38 versículos. ¿Y qué temas se abordan en estos versículos? ¿Qué pasajes bíblicos vamos a encontrar en este Evangelio? Inicia con la ofrenda de la viuda. Jesús habla de los tiempos finales. Jesús también predice guerras y persecuciones. Jesús predice la destrucción de Jerusalén. También habla de la venida del Hijo del Hombre, esto es, de su regreso. La lección de la higuera y mirad por vosotros mismos. Los personajes que aparecen en este capítulo o son mencionados, para citar ejemplos, es el propio Jesús, como el Hijo del Hombre, los ricos, la viuda pobre, unos que hablaban acerca del templo. Se menciona también a la familia, los padres, hermanos, parientes y amigos, entre comillas. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 21. Iniciemos pues con este comentario. Escuche bien y seamos ministrados por el consejo de Dios. El desarrollo de este evangelio empieza a tener aspectos cada vez más urgentes. Vienen comentarios de hechos, de acontecimientos que están por ocurrir, comentarios del propio Señor Jesucristo que alertan y ponen en la mesa, por decirlo así, realidades crudas y difíciles que van a pasar, van a tener que pasar, y pasaron y seguirán pasando los verdaderos creyentes. Acuérdense que los verdaderos creyentes no son aquellos que se forman para estar dando así una fila de 1000 acá y 1000 allá, ¿verdad? O 500 acá y 1000 allá. O aquellos que siempre están arrebatando y reclamando a Dios, ¿no? De las bendiciones. No, de ninguna manera. Los creyentes son aquellos y somos aquellos que siempre iremos remando contra la corriente. Y jamás un creyente va a ser compatible con este mundo. Son principios totalmente diferentes. De hecho, son gobiernos totalmente diferentes. En este mundo, pues, lo que impera es el interés por lo material, lo frívolo, lo superficial, el poder, ¿sí? Lo abundantemente pasajero, aquello que alimenta el ego y es valioso en público, sí, alimentar el ego, pero al final de cuentas, en la soledad y en la eternidad no hay ni habrá absolutamente nada de nada. Y ese es el mundo, como le digo, y el creyente, el Hijo de Dios, no es compatible con el mundo. Abramos pues nuestro corazón y recibamos el consejo y el apercibimiento, la advertencia de parte de Dios. Iniciamos pues con el primer tema, el primer pasaje que habla de la ofrenda de la viuda, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, ¿quién dijo? El Señor Jesucristo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra,
mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Era muy común que el Señor Jesús fuera al templo. Acuérdese, él mismo le llamó la casa de su padre y en los negocios de su padre debía estar pues involucrado siempre. En esta ocasión, no perdiendo ningún momento para aprovechar y enseñar, vio y describió cómo las personas que se conocían o se identificaban como los ricos ahí del pueblo estaban formados para depositar una gran ofrenda, ¿verdad? Sus $1,000, otros 500, entre comillas, ¿no? Y entre estas personas que daban, por cierto, como dice el Señor Jesucristo, de lo que les sobraba, y con la intención también de que se les reconociera como los ricos y con ello recibieran un trato especial, pues obtenían con esto un estatus de reconocimiento sobre los demás, ¿no? Esa era la intención. El Señor Jesús diría, no, de cierto, ya tienen su recompensa, ya los vieron, ya lograron su cometido, ya se sienten más que los demás y evidenciaron su riqueza, ¿no? Pero pongamos atención a aquella viuda infiltrada, por llamarle así también, ¿no? Una viuda pobre que echó en el arca de las ofrendas 2 blancas. ¿Qué son 2 blancas? Bueno, son las 2 monedas que en ese momento tenían el menor valor de las que tenían el curso legal, ¿no? Tenían el menor valor. Por ejemplo, si queremos hablar en dólares, pues serían 2 monedas de 1 centavo, hecho 2 centavos. O si queremos hablar de pesos, pues 2 monedas de esas de 50 centavos que ya nadie quiere. Entonces, esta viuda echó esas 2 monedas, 2 blancas, dice. Ahora bien, el Señor Jesucristo dijo que esa viuda pobre echó más que todos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, escuche bien, la respuesta es sencilla. Fue la que se quedó con menos. ¿Me está escuchando? Fue la que se quedó con menos, o sea, literalmente se quedó sin nada. Dios, que no necesita de nuestro dinero, de nuestros recursos, no mide la cantidad que se da tomando en consideración cuánto suma en el canasto, sino con cuánto se quedó el que participó. En este caso, esta viuda dio más que todos, y esa es la enseñanza que nos está dando, dio más que todos, porque ella se quedó sin nada. ¿Y los otros de dónde daban? De lo que les sobraba. Acuérdese, Dios es el dueño de todo, pero si observamos, ¿sí? Él comenta como aconteció en este pasaje que usted y yo leímos. Esto es, el Señor Jesús se dio cuenta y se da cuenta del corazón de cada quien, que algunos lo hacen para que vean, otros para denotar su generosidad en participar en la obra, pero no desvirtuemos la enseñanza. Mire, créame que única y exclusivamente Dios ve con qué actitud y con qué corazón usted y yo participamos en la gran obra de Dios. Y no es lo que se da, sino es con el corazón. Ahora, este ejemplo que el Señor Jesucristo puso ahí y rescató de ese hecho que aconteció realmente fue decirles, mira, aquellos que se sienten que dan más, aquellos que se sienten que por ellos la obra de Dios está sostenida, pues mira, la que echó más fue la viuda pobre, ¿no? ¿Sí? Porque aquellos se quedaron con mucho más y ella no se quedó con nada. Esa es precisamente la enseñanza, pero no desvirtuemos. Acuérdese, Dios ve el corazón, no es la cantidad, es el corazón y con qué propósito también se da. Lo que demos pues a la obra de Dios sea lo justo, nada más, como yo le digo, ni más ni menos, lo justo. Ahora, si usted quiere participar de repente con más, pues gloria a Dios, pero que sea con la única motivación de ¿qué? De sembrar en el reino de Dios. ¿Ok? Pero si no tiene la convicción, pues mejor no lo haga, porque si no, entonces, en lugar de ser de bendición para usted, va a ser
de piedra de tropiezo porque va a criticar. Versículos del 5 al 9. Jesús habla de los tiempos finales. Lucas 21:5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, ¿qué son ofrendas votivas? Pues arreglos, ¿verdad? Arreglos ahí en las paredes. Dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, una vez más, el Señor Jesucristo apelando a que las cosas materiales y lo bonito por fuera, pues un día se va a acabar y que va a venir verdaderamente lo que tiene valor. Bueno, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: miren, cuidado, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, ¿sí? O esta es la iglesia verdadera, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Pero hoy en nuestros días, precisamente esto que el Señor Jesucristo está advirtiendo, pues muchos viven engañados y pensando que están agradando a Dios y se involucran en ministerios que no tienen nada de Dios. Y también dice: y cuando escuchen de guerras y sediciones, esto es manifestaciones violentas en contra de la autoridad, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. El templo, hermanos, el templo que los discípulos admiraban ahí en ese momento, no era el templo ya de Salomón, ese había sido destruido ya. ¿Cuándo fue destruido? En el siglo VII antes de Cristo, alrededor del año 700 antes de Cristo. Este templo al cual ya estaban admirando ahí, que también se reconstruyó y estaba hermoso, pero no como el primero, lo construyó Esdras después de su regreso del exilio en el siglo VI, o sea, en los años 600 antes de Cristo. Era una estructura hermosa, con una historia significativa, pero así de tan hermoso que estaba, el Señor Jesucristo, ahora sí que, como dicen por ahí, les aguadió la fiesta, ¿no? Porque el Señor Jesucristo dijo que sería totalmente destruido. ¿Cuándo fue destruido? Se cumplió esto que el Señor Jesucristo habló, pues en el año 70 después de Cristo, 40 años después que lo dijo. ¿Cuándo? Cuando el ejército romano precisamente incendió Jerusalén. Como el Señor mismo lo prometió, cuando sucedieron todas estas cosas, jamás abandonó a sus discípulos sin antes estar con ellos o sin antes también apercibirles, antes avisarles, antes prepararlos para las dificultades que iban a venir en los años posteriores. Les puso pues al tanto de que vendrían falsos mesías, desastres naturales y persecuciones, pero al mismo tiempo les aseguró que Él estaría con ellos para protegerlos y hacer que su reino se reconociera y se propagara a través de ellos. Les prometió también que regresaría en poder y gloria para salvarlos. Las advertencias y promesas de Jesús a los discípulos que les dio en ese momento siguen estando vigentes para nosotros mientras esperamos su venida. Pero este tiempo, mire bien, este tiempo de seguir esperando, aún a pesar de todas las cosas, es tiempo para madurez, es tiempo para consagración, no para ir menguando y menguando y menguando, y al rato donde estoy, pues quién sabe, y la fe se va. Qué tristeza nos da que vemos que vamos a decir, un factor, o vamos a decir un daño colateral de este contexto que estamos viviendo, pues es precisamente en que muchos han menguado en su fe. O sea, algo tan elemental y tan, vamos a decir que el Señor Jesucristo ya lo había advertido, muchas personas han menguado en su fe en este contexto. Y en lugar de aferrarse más a Él, pues ya, ¿dónde están? Y qué tristeza nos da porque muchos de ellos conocen la palabra y han sido enseñados en esta palabra. Dice, y habrá en otras partes
guerras, enfermedades, pestes y todo esto será principio de dolores, pero hay que estar hay que estar de frente, hay que estar fortalecidos. Sin embargo, en muchos pues, han sucumbido. Esa es la realidad. Y las pruebas ahí están en las congregaciones. ¿Dónde están aquellos? Bien. Entonces, todas las pruebas y todos los acontecimientos que el Señor Jesucristo mencionó no es para menguar en la fe, no es para recibir, vamos a decir, como daño colateral, pues una muerte hasta espiritual, ¿no? Donde, pues no que eras cristiano, sí, pero ya me desanimé. ¿Y ahora qué estás haciendo los domingos? Pues aquí me quedo en casa desayunando, viendo el fútbol. Ah, órale, está bien. Entonces el fútbol le va a fortalecer. Bueno, entonces yo solamente se lo digo para que no vaya usted a caer también en este engaño, ¿no? Y que venga el enemigo y pues prácticamente usted con todo lo que conoce, aún así, es engañado. Bien, pues nada bien, ¿eh? Nada bien, pero esa es una realidad para muchos. Versículos del 10 al 19, que es, Jesús predice guerras y persecución. Entonces les dijo, Lucas 21:10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, guerras, y reino contra reino, confirmación de guerras, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, enfermedades, y habrá terror y grandes señales del cielo, siempre Dios se manifiesta de alguna u otra forma, pero antes de todas estas cosas, fíjese bien, antes de estas cosas, ¿a quiénes? A los fieles, a los que ya sucumbieron, pues esos son parte ya del mundo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, o sea, los encarcelarán o los perseguirán, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante autoridades y ante gobernadores, por causa de mi nombre, no porque cometió una fechoría, no, por causa de Cristo. Porque como no somos compatibles con el mundo, pues el mundo va a querer hacer persecución. Y esto será ocasión para dar testimonio. O sea, todo esto que les va a acontecer no es para que mengüen, no es para que, ahora sí que abandonen la fe, no, es para testimonio, para que otros con su fortaleza, con su perseverancia y con su decisión y vivir en la fe, pues testifiquen a otros. Versículo 14. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ahora, ¿qué palabra y qué sabiduría va a traer Dios a nuestra mente? Pues la que sabemos en un momento determinado, de la que estamos llenos en nuestro corazón. Pero si no estamos llenos en nuestro corazón, pues ¿qué es lo que vamos a decir? Pues absolutamente, pues ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no está nuestra mente llena de su palabra? Bien, pero fíjese lo que dice el 16. Bueno, digo bien, pero realmente pues no está bien esto, ¿no? Es como decir, sigamos. Versículo 16. Pongamos atención a esto. Más, fíjese, no seréis entregados o denunciados por extraños. Escuche bien. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. ¿Y saben qué? Y matarán a alguno de vosotros. O sea, los religiosos empedernidos que dijeron, ¿por qué te hiciste de aquella religión? Y esta pues para nada. Son los que van a entregar, mire, estos y estos ya son los que se salieron de nuestra religión que les enseñamos, son alcohólicos, digo, católicos, ¿verdad? Entonces, pues ahí están los que van a denunciar. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, y algunos de los familiares también, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, esperando pacientemente en el Señor. Algunos acontecimientos narrados por el Señor Jesucristo empezaron a suceder alrededor de 40 años después de que mencionó todo esto. Sin embargo, no ha acontecido todo, y cada vez será más evidente y más extremo lo que esté aconteciendo. Desde esos tiempos que el Señor Jesucristo predijo todo esto, se ha ido empeorando todo gradualmente. Pero como le digo, aún falta mucho. ¿Cuánto? No lo sabemos.
Pero ya estamos advertidos de que estemos listos y alertas en todo tiempo. Ahora bien, cuando menciona que habrá acusaciones y llevados a juicio, pues en ese momento se tendrá que testificar. Y es cuando dice, no se preocupen lo que van a decir en su defensa. Dios traerá a memoria y pondrá en la mente argumentos asertivos que no podrán ser resistidos, aunque muchos se convertirán y otros no por eso se convertirán. Siempre está la decisión de cada quien, ¿no? Pero lo que sí sabemos, porque lo leímos, es que muchos de los mismos de la familia dirán, este sí es cristiano, abandonó nuestra fe, ¿sí? O aquellos que invitó a la congregación a veces, posiblemente, va a decir, no, yo sí nomás fui 2 días, pero yo no soy cristiano, él es el cristiano, ¿verdad? O como dicen algunos jovencitos, ¿verdad? Mis papás son cristianos, pero yo no. Entonces, yo solamente les acompañaba. Y ahí, pues, van a querer salvar la acusación. Pero, pues, acuérdese, los verdaderos creyentes, pues, no somos compatibles con la manera de pensar de este mundo. En este mundo hay mentira, hay desorden, hay violencia, hay injusticia, hay totalmente cada quien hace ya y hace lo que bien le parece. Versículos del 20 a 24. ¿Usted y yo qué hacemos? Lo que dice Dios en su palabra, ¿se fija? No somos compatibles con este mundo. Versículos del 20 al 24. Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, pues huyan a los montes. Y los que en medio de ella estén, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y luego dice, ¿verdad? Unai, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, los pecadores, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que venga Dios y haga justicia. Acuérdese, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero por amor a los escogidos, esos días serán acortados. Es de que hay que perseverar. Entonces aquí, las frases, los que estén en Judea huyan a los montes, significa o refiere a aquellos que creen en la palabra, a los cristianos verdaderos. Si tú crees en la palabra, si tú eres un cristiano verdadero, entonces, pues, ahora sí que como dice por ahí, salva tu vida, ¿no? O corre por tu vida, tomando decisiones, porque al principio, pues hay que actuar con sabiduría y salirse un poquito de ahora sí que donde está lanzando los misiles y hacerse un lado. Y los que estén en medio de ella, váyanse, o sea, lo que está diciendo es, muévanse como las piezas de ajedrez, ¿no? Estratégicamente, pues para que en ese tiempo ganemos precisamente ese tiempo. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo, pues, cumpla todos sus propósitos. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Esto significa que en ninguna parte de la ciudad será segura. Hay que salir. Y los que estén en los campos no entren en ella. O sea, aquellos que viven fuera de la ciudad, que va a estar rodeada, Jerusalén en este caso, si espiritualmente hablando, pues no entren en ella. Jesús, pues, esto es algo que debemos aclarar, porque esto también está muy en contra con lo que se predica en muchos lugares, que no es lo que Dios enseña, y que son los engañadores, pues, escuche bien. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, jamás dice que los creyentes no sufrirán ataques ni aún la muerte, ¿sí? Durante la persecución, no, Él dice que se va a padecer ataques, se va a padecer persecución y hasta muerte. Recuerde usted que la mayoría de los discípulos soportaron martirio hasta la muerte. Lo que Jesús dice es que ninguno de sus seguidores sufrirá alguna pérdida espiritual, hablando espiritualmente, pues.
Usted y yo podemos dejar de existir en la tierra, pero seremos salvos para una vida eterna. Como dice por ahí alguna persona, ¿no? Un comentarista, ¿verdad? Nos podrán hasta quitar la vida, pero nunca separar de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, el sufrimiento es inevitable y será mayor, pues, en los últimos tiempos, pero se van a cortar estos días. ¿Por qué dice que hay de las que estén en cinta? Bueno, pues porque usted sabe que cuando ha habido persecución, por ejemplo, en el tiempo del Holocausto, pues las familias eran separadas y eso iba a causar también dolor, ¿no? Así es de que todo esto será inevitable, pero lo que Dios nos dice es que estemos fortalecidos. Pero hermanos, si una enfermedad como estas que el Señor Jesucristo ya lo había dicho, pestes, ¿verdad? Que son pandemias mundiales, pues algunos ya sucumbieron, imagínense en la persecución. Pues, ¿qué será, verdad? Así es de que mejor fortalézcase y si siente ahí que está menguando, pues no deje de asistir y de alimentarse de la palabra de Dios. Versículos del 25 al 28, la venida del Hijo del Hombre. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, de todo el contexto que va a estar dando en la tierra. Ahora bien, ¿por qué dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas? Porque son señales que serán fácilmente visibles, pues todo el mundo las va a ver, unos para bien, unos para salvación y otros para condenación. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre, esto es a Jesucristo. ¿Quién está hablando? Pues el Señor Jesucristo. Entonces verán al Hijo del Hombre, o sea, a mí, por decirlo así, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder o comiencen a suceder, erguíos, sí, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora bien, la descripción que se hace por el mismo Señor Jesucristo de las persecuciones venideras y de los desastres naturales, pues es lo que se mencionó y que a veces para muchos no es muy claro, para otros sí bien. Hay muchas cosas que pues no se saben cómo acontecerán, pero lo que sí es claro es que pues será en el fin de los tiempos. Y para los creyentes, repito una vez más, para los creyentes, pues no debe de ser motivo de terror, sino más bien de alegría. ¿Por qué? Porque dice, porque vuestra redención está cerca. Esto es, cuando los creyentes vean estos acontecimientos, sabrán que la venida del Mesías está cerca y son eventos que anteceden el reino de justicia y de paz. Antes, pues, de atemorizarse por lo que sucede en nuestro mundo, que tiene que suceder porque está dicho ya, deberíamos esperar, pues, confiadamente la venida de Cristo, que traerá justicia y restauración a su pueblo, y sobre todo, ¿verdad? Pues, la promesa de la vida eterna en la presencia del Padre Celestial. Así es de que, por estos tiempos difíciles, no se desanime, más bien, aférrese más a Dios. Versículos del 29 al 33, la lección de la higuera. Aquí de repente hemos escuchado ahí interpretaciones incorrectas en donde, entonces debo de tener una higuera ahí en la casa para saber cuál es la reacción que va a tener. No, por favor, pongamos atención. Lucas 21, 29, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, ustedes lo ven, saben, ustedes saben mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas que les he dicho, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación que está viva hoy hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Él dijo a sus discípulos que deberían velar hasta su regreso, siempre. Y aunque ya han pasado cerca de 2000 años o más de 2000 años, desde que dijo Él estas palabras,
pues su verdad permanece. Acuérdese, Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino está esperando a ti, pues, que te consagres. Él viene otra vez y va a regresar otra vez y debemos estar siempre expectantes y listos. Esto incluye el trabajo fiel en las tareas que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es el trabajo que nos ha encomendado? La evangelización. Pero si usted ha menguado, pues ¿cómo va a evangelizar? Pues, o sea, en lugar de ir adelante, pues el enemigo lo está engañando. Y usted con todo el conocimiento, pues ahí está siendo engañado. No permitamos que nuestra mente y nuestro espíritu se emboten con las situaciones que están aconteciendo y descuidemos nuestra vida espiritual. Debemos nosotros siempre estar en la debida y en la constante búsqueda, ¿sí?, de Dios, de lo que Dios ofrece, de lo que Dios nos ha prometido, de todo lo que Dios ha dispuesto en su palabra y no de las cuestiones que ofrece este mundo. Pues no permitamos que las ansiedades de la vida pues nos sobrecarguen, sino descansemos en el Señor. Así siempre estaremos listos para irnos con Él cuando Él lo decida, ya sea en su venida, en su regreso, en el rapto o también en el fallecimiento individual, ¿verdad? Versículos del 34 al 38 que son los últimos. Mirad por vosotros mismos. ¿Cómo usted interpreta esta frase? Mirad por vosotros mismos. Pues fortalécete, cuídate tu vida espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, esto es de libertinaje, y embriaguez, y de los demás afanes de esta vida, o sea, cosas no espirituales, y venga de repente sobre vosotros aquel día y los agarre desprevenidos. Dice, versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Esto es, a todos les va a tocar, pues. A todos les va a tocar. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar de pie, lo principal, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Versículo 37 y 38. Y escuche bien la frase que termina, ¿no? Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama los de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. O sea, siempre estaba ocupado en la obra que Dios le había encomendado. Estos últimos versículos, pues, que tienen como título Mirad por vosotros mismos, hace referencia a que siempre debemos estar listos para todo lo que pudiera venir de un momento a otro. Compréndase la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, el fallecimiento. Dice la frase esa, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. O sea, lo que está diciendo es como una trampa en la cual de un momento a otro nos atrapará. Sí, nos atrapará, o sea, nadie se va a evadir de esta circunstancia. Este capítulo, pues, termina con las frases, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿De qué nos habla esto? Y con eso termino, hermanos. Esto nos habla de la urgencia de predicar. Esto nos habla de la urgencia de multiplicar esfuerzos y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Esa es la realidad. Dios siempre va a estar al lado de nosotros. Él lo dijo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque sabe que requeriremos de su fortaleza. Sabe que requeriremos de siempre vivir en la fe para no dudar absolutamente en ningún momento. ¿Cómo está su corazón? ¿Está fortalecido? No, ¿qué es lo que hace en la semana? Se alimenta de la palabra de Dios, se congrega. Bueno,
ahí está la respuesta. Que Dios les bendiga y me despido dando gracias a Dios. O nos despedimos dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra tan confrontante para nuestras vidas, pero que aclara también cuál es nuestra situación espiritual en este momento. Padre, que sea verdaderamente como tú lo quieres, como tú lo has establecido, fortalecidos en el poder de tu fuerza, siempre, Padre, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, por bendecirnos y por ir con nosotros todos los días en este caminar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Que Dios les bendiga y fortalézcase siempre en el Señor. Amén. Gloria a Dios.